Comentar su ponencia, José Luis Fajardo, de formación arquitecto y desde hace bastantes años profesor de enseñanza secundaria y bachillerato en el IES Ciudad de los Poetas. En la actualidad, además de su actividad docente, trabaja en su tesis doctoral. Cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, si me permitís, lo primero, voy a levantarme y voy a hacer la ponencia de pie, si no os importa, porque me voy a sentir quizás algo más cómodo. No os importa, ¿no? Entiendo. Bueno, lo primero, efectivamente, mi nombre es José Luis Fajardo. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la institución Museo del Prado, al área de educación, la organización de un evento de este tipo, que ya hemos comentado, se ha comentado que es extraordinariamente interesante y productivo, y por otra parte la oportunidad que me dan de comentaros esta unidad didáctica. Es una unidad didáctica que responde al nombre de Geometría del Plano, Transformaciones Geométricas, Sistemas de Representación en las Colecciones. En principio es un título que resulta algo complejo o algo docto para todos aquellos no familiarizados con la asignatura de dibujo técnico de bachillerato, que es precisamente el curso para el que se plantea, tanto en primero como en segundo de bachillerato, los cursos para los que se plantea esta unidad didáctica. Mirad, eso como punto de partida primero, pero como podéis leer en la pantalla, el subtítulo de la ponencia hace mención a la vinculación de los trazados geométricos a la percepción de la obra de arte. Es el punto y el gran objetivo que pretendemos conseguir con esta unidad. Voy a hablar en plural, si me lo permitís, no me gusta nada hablar en singular, pero que pretendo, en este caso sí que lo voy a hacer, conseguir con esta unidad. Mirad, en la asignatura de dibujo técnico de bachillerato, nosotros estamos constantemente actuando con un material parecido a lo que vemos en la pantalla. Es lo que llamamos láminas de dibujo técnico, planos taller. En realidad es pues los nombres habituales que utilizamos para este tipo de trabajos. Y la asignatura, la programación de bachillerato, de dibujo técnico, realmente tiene digamos, un camino perfectamente marcado, muy claro, y dirigido hacia carreras técnicas, como arquitectura o ingeniería. Es una asignatura optativa, como sabéis, en bachillerato, y suele optarse por aquellos alumnos que, insisto, quieren dirigir su formación hacia un área eminentemente técnica. Nosotros durante el curso nos limitamos, en el buen sentido de la palabra, nos limitamos a hacer este tipo de ejercicios. Son construcciones geométricas, por supuesto construcción de figuras geométricas, soluciones a problemas geométricos del plano y también la representación bidimensional de figuras tridimensionales, como vemos en la imagen de vuestra derecha. Insisto, para primero de bachillerato, también para segundo, pero siempre está el problema de la selectividad, ¿no? De no llegar con la programación a selectividad. Para primero de bachillerato es para quien se plantea esta unidad. Es una unidad que contempla un punto fundamental de las artes plásticas y es la relación entre la geometría y el arte. Es evidente, no lo voy a decir yo, lo sabemos todos los aquí presentes, que la geometría y el arte van de la mano. No, son dos disciplinas que no pueden entenderse evidentemente una sin la otra, ¿no? Pero claro, el alumno que nos llega a nosotros a bachillerato es un alumno con el siguiente perfil. Es un alumno que ha cursado en primero y en tercero de la ESO, es decir, de forma intermitente, la famosísima educación plástica y visual que también damos los profesores de dibujo. Generalmente en cuarto de la ESO, un alumno que opta por un bachillerato científico-tecnológico es un alumno que no coge como optativa la educación plástica de cuarto de la ESO. Es decir, que es un alumno que con toda seguridad ha trabajado conceptos fundamentales de las artes plásticas, de la lectura de una imagen que antes comentaban algunos de los compañeros. En realidad habrán trabajado cuestiones vinculadas a la composición, al color, al concepto de fondo y figura, digamos a distintos planteamientos vinculados siempre a la lectura de la imagen. Habrán construido figuras geométricas con toda seguridad y un alumno de bachillerato espero yo que haya visitado casi con seguridad en más de una ocasión el Museo Nacional del Prado. Por lo tanto, es un alumno que tiene unas bases muy pequeñitas, casi a veces minúsculas, de conceptos vinculados al dibujo, pero que yo creo que son suficientes para poder trabajarlos desde la asignatura de dibujo técnico, insisto, de bachillerato. Si nosotros ponemos a un alumno de bachillerato estas cuatro imágenes,
Perdonen. Si les ponemos estas 4 imágenes a un alumno de bachillerato, y estamos hablando de geometría, con toda seguridad en los 2 primeros ejemplos sí que van a localizar trazados geométricos. Estamos hablando de un lienzo precioso de Taddeo Gaddi del siglo XIV, o esa muerte de la Virgen de Andrea Mantegna del siglo XV. Son las 2 imágenes de la parte superior. Ahí nosotros podemos intuir, si hemos trabajado, insisto, con geometría, incluso todos nosotros, por supuesto, cada uno con su formación, podemos intuir una serie de líneas o digamos, de lugares algo vinculados a lo que conocemos de geometría, ¿no? Y un esfuerzo bellísimo por parte de estos 2 autores de conseguir la representación tridimensional sobre la obra pictórica en un lienzo bidimensional. Pero ¿qué ocurre si nos vamos a los ejemplos de abajo? Claro, la historia del dibujo, la historia del arte avanza. Empezamos en el siglo XVI, o dentro del siglo XVI aparece este pintor, Joaquín Patinir, que empieza a trabajar un concepto algo ya más complejo, es la perspectiva de color. No voy a dar una lección sobre todo esto, porque todo esto entiendo que es complejísimo y se me escapa, pero sí que vamos a pasar un poquito de puntillas por encima. O la perspectiva atmosférica en esa fábula de Aracne de Velázquez, que en el caso de la historia de la pintura estamos hablando ya de haber tocado casi techo, ¿no? En la representación del espacio tridimensional. Es decir, un alumno de bachillerato, bueno, podríamos empezar a trabajar conceptos de ese tipo. Voy un poquito más rápido. Mirad, la asignatura de bachillerato se divide en 3 bloques perfectamente diferenciados. Trazados del plano, la geometría del plano, con una serie de temas parciales, la geometría descriptiva o los sistemas de representación, donde trabajamos las distintas posibilidades que tenemos de representar objetos tridimensionales, y, por último, normalización y croquis, que atiende un poco a las normas de dibujo y a la capacidad del alumno para croquizarlo. Es verdad que en la mayoría de los libros de texto hay un cuarto bloque, un cuarto, digamos, apartado, en el que tratan de aunar la geometría y el arte. Casi nunca lo vamos a trabajar porque la programación, como bien sabéis, casi nunca la acabamos. Pero en caso de que llegáramos a tocarla o que hiciéramos algún ejercicio de diseño, de geometría y arte, la verdad es que siempre nos limitamos al diseño industrial y al diseño de objetos, o en el mejor de los casos a diseño de mobiliario. Es precisamente cuando empecemos el segundo bloque, cuando hemos introducido al alumno en el mundo de los sistemas de representación y es capaz de reconocerlos, cuando mejor tiene cabida esta unidad didáctica. Aproximadamente empezamos el segundo bloque, casi siempre con seguridad empezamos después de Navidades, es decir, cuando empieza el segundo trimestre. Yo creo que es un buen momento para, en una asignatura que generalmente resulta algo ardua para los alumnos, yo creo que es un buen momento de parar, respirar, que cojan un poquito de aire y que se vinculen a las colecciones del museo. ¿Qué objetivo tiene esta unidad didáctica? Tiene unos objetivos bastante claros. Uno de ellos es que el alumno valore la aplicación de los trazados geométricos a un resultado concreto en la obra pictórica. Que tenga la capacidad de valorar el resultado final que se obtiene. Iniciarse en el conocimiento de la historia del dibujo y de la historia del arte, que generalmente no la han dado o la han dado de una manera quizás algo escasa. Un punto fundamental es que el alumno conozca las colecciones del museo, y aquí quiero hacer especial mención a que, en el buen sentido, nosotros casi siempre, todos los docentes, optamos por el mismo número de obras, las obras maestras de la colección. Nos remitimos casi siempre a lo mismo, quizás porque la obra lo vale y permiten una lectura infinita, pero con infinitas posibilidades, pero es verdad que deberíamos de ampliar la mirada a las colecciones del museo. Les recuerdo que tenemos varios miles de obras, obviamente no están todos expuestos. Tenemos, como ciudadano español, obviamente yo no participo del museo, pero tenemos una enorme cantidad de obras a las que habría que mirar o de las que también podríamos hacer uso.
Un punto fundamental que todos los aquí presentes con seguridad creo que vais a valorar que intentemos, y yo creo que esta unidad didáctica lo permite, intentemos que el alumno desarrolle capacidad de análisis, capacidad crítica y la capacidad para mirar las cosas de otra forma, ¿no? Aspectos técnicos vinculados ya a la asignatura de dibujo, en la que el alumno sea capaz de reconocer trazados geométricos de su biblioteca, de su batería de imágenes que hemos trabajado en el primer trimestre, que sea capaz de localizarlos y situarlos o relacionarlos sobre una obra, que en todo caso siempre voy a llamar obra tapiz, que la vamos a tener presente, que vincule dicho trazado a la representación o a la, digamos, la mayor o menor adecuación a la representación del espacio tridimensional. Y si me lo permitís, con esta unidad consigo que repasen todo lo aprendido en el primer trimestre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Son 3 sesiones, es muy breve. Nos va a llevar menos de una semana. Una primera sesión que se desarrolla en sala, en el museo. Es obligatorio visitar el museo previa selección por parte del profesor de un conjunto de obras, ya sea por salas, por estilos, por artistas, por siglos, tendencias, opinión personal, por el motivo que cada uno de nosotros quiera. Vamos a seleccionar una serie de obras dentro de las cuales el alumno se va a mover libremente. El alumno debe observarlas, seleccionar aquellas que le sugieren determinados trazados geométricos, extraerlas. Es interesantísimo el debate frente a la obra pictórica. Yo creo que en ese sentido, un poquito dirigido, el alumno es capaz de utilizar términos que a lo mejor nunca hubiera utilizado. A ver si de esta forma conseguimos que amplíen un poquito el vocabulario. La segunda sesión ya se desarrolla en el aula por medios, digamos, tradicionales de dibujo o mediante la utilización de técnicas informáticas. Vamos a, una vez seleccionemos o el alumno haya seleccionado las obras, que el alumno trabaje sobre esa obra en relación a un trazado geométrico en concreto, y una tercera sesión muy interesante desde mi punto de vista, que es un debate de lo que sugieren ambos mundos ya hilados, ¿no? Mirad, aquí veis los 4 primeros pasos de cómo se desarrolla esta unidad. El alumno, dentro del tablero de dibujo, con nuestro material tradicional, con una reproducción de las obras que él haya elegido, el alumno va a empezar a trabajar mediante la utilización de papel semitransparente o medios informáticos, en caso de que optáramos por imágenes digitales. Va a empezar a utilizar, utilizando papel vegetal o papel de croquis, observando la obra en todo momento y teniéndola presente, vamos a empezar a trazar líneas vinculadas a la geometría. Antes de ver cuál es el resultado final de este ejercicio, me gustaría plantearos una serie de propuestas. Son unas cuantas, hay muchísimas. Dense cuenta que cada uno de nosotros leería el lienzo de una determinada forma. Con toda seguridad, para un mismo lienzo caben distintos trazados geométricos. Tenemos varios miles de lienzos y de opciones, es decir, que las posibilidades son infinitas. Estas propuestas que os traigo están ordenadas según la programación de bachillerato, es decir, empiezan con trazados geométricos más elementales, más sencillos, y vamos avanzando en dificultad. Por eso vamos a estar saltando de artista, de estilo pictórico, de siglo constantemente. Os traigo un montón de ellas, voy a pasar rápidamente. En las fichas que vais a ver a continuación, en la parte superior, veréis escrito el trazado geométrico al que se ha vinculado, al que algunos alumnos lo han vinculado, y por otra parte una serie de adjetivos, comentarios, frases, que así sacadas de contexto no tienen quizá mucho sentido, pero que son, digamos, términos que han conseguido exponer cada uno de los alumnos a la hora de explicar o de vincular un trazado con la obra. La retícula, el concepto de horizontalidad y de verticalidad, la idea de retícula, un concepto elementalísimo del Museo del Prado, de la geometría, que es utilizado aquí, o que la lectura de este lienzo de Django Saert, la Virgen de Lovaina, un cuadro íntimo, un cuadro en el que yo creo que precisamente esa celda de la retícula es capaz de enmarcar, de contener una imagen dentro de esa arquitectura bellísima, pero de contener una imagen
que casi tiene ese carácter íntimo para el cual ayuda este trazado geométrico tan elemental, incluso esas ménsulas que sostienen la arquitectura sobre la que se desarrolla la escena, ¿no? En este Fra Angelico, este lienzo, esta anunciación de Fra Angelico, vinculada claramente o casi con toda seguridad a la división de un segmento en partes iguales, ya sea según el concepto de mediatriz, ya sea según el concepto del teorema de Tales. El lado, digamos, inferior, la base de este rectángulo del lienzo, debe ser dividido en tres partes para desarrollar cada una de las tres escenas de lectura continua de la escena principal, esa expulsión del paraíso, el arcángel, la Virgen, y en esas predelas, ¿no? Esas 5 escenas de la vida de la Virgen que necesariamente llevan un trazado vinculado, ¿no? Como es la división de un segmento en cinco partes iguales. Este ejemplo a mí me parece precioso. Un ejemplo en el que Jacopo da Ponte, al que generalmente conocemos como Bassano, utiliza, no sabemos si lo utiliza, pero nosotros lo hemos vinculado al concepto de bisectriz de un ángulo. Y además se ve perfectamente cómo no solo la composición de todos los animales que se dirigen al arca de Noé, sino también el árbol que aparece en el fondo de la imagen, ayudan a definir ese ángulo dentro del cual va a desarrollar la escena, pero es que además la bisectriz es exactamente la dirección que toman todos los personajes, incluido Noé, para dirigirse al arca de Noé. La verdad es que es una forma de vincular geometría y un lienzo tan complejo como este de una forma, yo creo, muy bonita. La región del espacio comprendida por 2 rectas, lo que llamamos ángulo. Efectivamente, en este Rubens es utilizado para para el acopio de todos los personajes que miran esta escena en este jardín del amor, en el que sitúa a ese amorcillo, ¿no? A ese Cupido en el vértice del ángulo. Es una lectura algo más sencilla. Generalmente nuestros alumnos van a localizar, porque es a lo que más habituados están, a localizar figuras geométricas sencillas, en este caso el rectángulo o el cuadrado, circunferencias, va a ser casi siempre lo que localizan en una obra. Pero localizar aquí un rectángulo, un cuadrado dentro de este cuadro de las 3 gracias de Rubens, yo creo que ayuda a entender ese baile sutil de las 3 figuras que compacta perfectamente esas 3 figuras y cómo además puede seguir leyéndose desde la geometría este lienzo con ese segundo rectángulo con menor presencia en la obra. Un rectángulo proporcional al anterior que lo enmarca esa fuente de la abundancia, ese árbol y ese festón de la parte superior, ¿no? Este ejemplo es estupendo. Aquí realmente el cuadrado lo define la luz. En este boceto para una bóveda del Palacio Real del pintor Vicente López, en esta alegoría, realmente es la luz la que define la figura geométrica. Es más, introducimos la diagonal para expandir la luz a lo largo del lienzo, lo cual denota no solo la maestría de este pintor, sino una capacidad para vincular la pintura con ese trazado tan sencillo como puede ser un cuadrado y sus diagonales. Esta inestabilidad, esta composición casi sugiere algo de inestabilidad por la situación de un rombo que apoyan en uno de sus vértices, ¿no? Pero que permite a Jan Bruegel, esta colaboración de Jan Bruegel y de Hendrik de Cler, ayuda a hilar estas 3 figuras mediante el rombo, las 2 diagonales en esta alegoría, ¿no? Esta abundancia y los 4 elementos. La circunferencia y el concepto de circunferencia concéntrica. Ya empezamos con relaciones entre los objetos del plano. El conjunto de circunferencias concéntricas es de muy fácil lectura en esta mesa de los 7 pecados capitales, que además es bastante intuitivo y bastante sencillo vincular también al heptágono inscrito en una circunferencia, necesariamente para que esas 7 escenas orbiten alrededor de la figura del Cristo. Si me permiten hacer o demostrar que esta es una de las obras para mí básicas y que no me canso de ver del museo, si me permiten les doy esa información. En principio este Van der Weyden, absolutamente arrollador,
en el que la figura de un óvalo, que es una figura geométrica y algo más compleja, un óvalo permite una lectura continuada de todos los rostros y expresiones de este lienzo. Pero es que además el cuerpo de la Virgen ayuda a cerrar esa figura del óvalo. Si lo vinculamos a la construcción de un óvalo, conocido el eje mayor, los centros de las circunferencias que utiliza la construcción geométrica los vinculamos aquí a la expresión de la Virgen y a las manos de Nicodemo, delicadísimas, sujetando las piernas de Cristo. Vuelvo a utilizar el término arrollador porque yo creo que es el concepto que vinculamos siempre a una espiral. Es una figura geométrica expansiva, tiene cierta connotación casi mística, si lo queremos, que en esta gloria de Tiziano se utiliza una espiral de 6 centros. O nosotros vamos a entender que Tiziano la utiliza, esa espiral de 6 centros y sus radios para la construcción de esta figura, que además permiten, se ve en la figura femenina de espaldas, permiten además ubicar las distintas escenas de la figura. Por supuesto, los alumnos, todo esto es un proceso de trabajo y de lectura sobre la obra. Esto no sale así sin más, y menos si al alumno obviamente no se le ha dirigido, ¿no? La idea del incentro, el incentro de un triángulo, que es uno de los puntos singulares de la figura, es utilizado aquí para desarrollar, o no sabemos si es utilizado, pero nosotros lo vamos a creer así, para ubicar a estas dos figuras en esta escena de José y la esposa de Potifar, ¿no? En esta escena, además de que permite esa disposición de un triángulo obtusángulo dispuesto de esa manera, quizás algo extraña, en este Tintoretto, permite además ver la escena desde un punto de vista bajo. Una obra extraordinariamente bella de Luini, de Bernardino Luini, en esta Virgen, en esta Sagrada Familia, en este Jesús y San Juan, en el que la relación de proporcionalidad en estos dos triángulos incluso la hemos llegado a ubicar, a relacionar con la idea de la maternidad, de la idea de protección del triángulo de menor tamaño, ¿no? La tangencia en este Claudio Coello, difícil de ver, por descontado, en este San Agustín, no me sale el término ahora, el título completo, disculpen. En todo caso es el triunfo, de San Agustín, vinculado aquí a la idea de la tangente de una recta y una circunferencia. O el arco hiperbólico. Ya estamos hablando de palabras mayores, ya estamos hablando de figuras geométricas muy complejas. La hipérbola, en el que si empezamos partiendo de la lectura de que la figura de este San Hermenegildo de Francisco Herrera se vincula al arco hiperbólico, si acabamos de construir la hipérbola, como vemos allí, incluso las asíntotas, los ejes de la hipérbola definen algunos aspectos del lienzo. Rubens, de nuevo, absolutamente soberbio, absolutamente complejo, con este enlace de circunferencias en el que se ve perfectamente además ese movimiento ondulante, esa curva constante, ¿no?, de este triunfo de la Iglesia sobre el odio. El giro es una transformación geométrica bastante sencillita, pero el giro de dos figuras geométricas, como son dos triángulos, en esta ofrenda a Venus de Tiziano. Se entiende perfectamente, además, todas las figuras y las miradas entre algunos de los personajes siguen este discurso de ubicarse dentro de un triángulo exactamente de igual tamaño que el anterior, lo cual otorga al lienzo una cierta complejidad, no solo espacial, sino también de composición, ¿no? No hay que, porque claro, la gran pregunta es, bueno, José Luis, tú te estás limitando a los venecianos, a la pintura barroca constantemente, pero me voy a remitir a uno de las obras más antiguas que tiene el museo, que es este lienzo del maestro de Berlanga, ¿no? Estos frescos de San Baudilio de Berlanga, en el que en esta escena de caza podemos entender perfectamente otra idea de transformación geométrica, en este caso la traslación, ¿no?, en el que aquí es utilizada por parte de este maestro, es utilizado para generar esa masa de animales
en esa escena de caza, persiguiendo a esas liebres. También existe el concepto de traslación en las dos liebres de la parte derecha, las que están entre los dos árboles. O ya conceptos más complejos como la homotecia, que en este caso permiten una cierta sensación sobre la obra pictórica, una cierta sensación, vamos a decir, de profundidad. Continuamos con la homotecia. La homotecia es una relación entre figuras geométricas del plano, que aquí en este caso dos circunferencias son siempre homotéticas, y aquí en este lienzo de Van Alst, en este caso de Koch Van Alst, puede leerse perfectamente una homotecia, pero es que además estas dos circunferencias tangentes a esas dos líneas, a esos dos segmentos, a esas dos líneas rectas, permiten, y sus puntos de tangencia, permiten ubicar perfectamente la figura de Cristo, la apertura de los brazos de Cristo. Es un lienzo precioso. Las cuatro figuras cónicas, y ya voy acabando porque esto me imagino que nos satura casi a todos, ¿no? A mí personalmente me encanta, pero entiendo que a lo mejor vosotros estéis ya un poco saturados. Pero en principio las cuatro curvas cónicas, que ya son curvas muy complejas, el óvalo, la elipse, la circunferencia, la elipse, la circunferencia, la hipérbola, la parábola, están o pueden leerse aquí en este Olimpo de Francisco Valleu. No solo la disposición de las figuras, sino la forma en la que trabaja la luz, el fondo de este lienzo. Hemos introducido al alumno, como os comentaba al principio, en los elementos principales de los sistemas de representación. Y en este tercer episodio de Botticelli, de esta historia de Nastagio, de Glionesti, es perfectamente asumible la idea de sistema axonométrico, en este caso la perspectiva caballera, ¿no? Se pueden leer perfectamente los tres ejes. Y además es muy interesante cómo el alumno entiende que es algo forzada, ¿no? La lectura de un cubo, como veis allí, en tres dimensiones, que es como casi todos lo dibujaríamos en un principio, y también algo forzada, a Botticelli se lo permitimos todo, pero algo forzada esa perspectiva de Botticelli por ubicarse en la época histórica en la que se ubica. Este cuadro está muy estudiado desde el punto de vista de la percepción cónica. A Tiziano también se lo vamos a permitir todo, pero es muy interesante como algunos alumnos, dentro de la sencillez de la estructura cónica que dibujan sobre el lienzo, entienden que los árboles del fondo no siguen estrictamente el sistema cónico habitual, ¿no? Detectan un error en el lienzo. Eso ya es un mundo, ¿no? O este Tintoretto de enormes dimensiones, este Tintoretto en el que el punto de fuga se ve perfectamente, se intuye, se puede trabajar, pero la aparición de un segundo punto de fuga en la escena del fondo nos lleva a poder seguir leyendo este cuadro desde un punto de vista, digamos, algo más complejo. Esto, por supuesto, que leéis en la pantalla no es, digamos, ninguna norma, simplemente una propuesta de distribución de trazados geométricos básicos del plano vinculados a los sistemas de representación y a los distintos siglos dentro de la historia del dibujo, de la historia del arte. Y es que realmente encontramos con cierta frecuencia mecanismos geométricos en estilos pictóricos concretos y en artistas concretos. Esto no es, insisto, no es ninguna norma, es simplemente una propuesta, un acopio de información a lo largo de mi experiencia como dentro del campo de esta asignatura, y os propongo que le echéis un vistazo y si lo necesitáis no tenéis más que pedírmelo. Vamos a ver el resultado final de este ejercicio en el que, partiendo por ejemplo de un tema bastante sencillito, en este caso estas dos Venus y Adonis de Tiziano y de Veronés, y optando por una única estructura geométrica, en este caso una curva cónica, una de las parábolas, vinculamos un trazado geométrico difícil, complejo como es la parábola, a estas dos escenas. El resultado es estas dos imágenes, quizás algo borrosas porque están hechas a lápiz sobre papel vegetal, estas dos imágenes que veis en el centro.
daros cuenta que la estructura, la curva parabólica, va a ayudar en el lienzo de arriba, que es el de Tiziano, va a ayudar a enmarcar la mirada entre los dos amantes, ¿no? Pero es que el brazo, ese brazo que trata de retener a su amado Adonis, ¿no?, por parte de Venus, sigue la estructura, es paralelo a la curva parabólica. Pero es que además el espacio de luz, el espacio, digamos, más expansivo, iba a utilizar, es casi el claro del bosque está dentro de esa región de la parábola, en el caso de arriba. Además, podemos ubicar el foco de la curva, el foco de la parábola, el foco de la parábola lo vamos a vincular a la mirada suplicante, en el caso de arriba, de esa Venus a su amante Adonis, para que no vaya a cazar, ¿no? Además, la directriz de la curva contrapesa o equilibra ese cuerpo en esa posición inestable de Venus. En el caso de abajo, la región del del plano que dibuja la parábola es utilizada y se llena con la figura, con estas dos figuras de estos dos amantes, de Venus y Adonis, que es que además Adonis parece dormir, en el lienzo de Veronés, que es el de abajo, parece dormir sobre la curva cónica. El eje de la parábola en ambos casos es una de las líneas de composición de los dos lienzos. Además, la directriz es utilizada, en el caso de Veronés, en el de abajo es utilizada para ubicar a ese Cupido. La mirada, esa mirada evasiva, esa mirada premonitoria de la Venus de Veronés está ubicada además en la dirección de los radios vectores de la curva. Bien, los alumnos, con esto he acabado, los alumnos dirigidos siempre, como en todas nuestras asignaturas, son capaces de llegar a esto. Son capaces de intuir que hay dos mundos que se dan la mano, de introducir algo que a mí me parece precioso, y es introducir conceptos internos cuando uno se encuentra frente a una obra pictórica. Me sirve además, o nos puede servir, para recuperar conceptos elementales de la geometría y volver a tocar, ¿por qué no?, la idea de composición de una obra de arte, que es un tema que siempre pasamos de puntillas en educación plástica. Creo que es fundamental que los alumnos miren, remiren, vuelvan a mirar el mundo. Yo siempre les digo que tienen que mirar el mundo de otra forma. Y yo creo que en este caso las colecciones del Museo del Prado, yo sí que creo que nos permiten conseguirlo. Así que nada, pues agradeceros muchísimo la atención y espero que os haya servido. Gracias.